Buenas tardes o buenas noches, profesor Carlos Villarreal. El día de hoy, mi compañera Nairobi Ramírez y mi persona, David Palacios, venimos a hacerle una exposición sobre los conceptos de valencia ecológica, de temperatura y de humedad. A continuación, iniciaré yo con el concepto de valencia ecológica. Pues bien, primero, ¿qué es valencia ecológica o a qué nos referimos con valencia ecológica? Pues bueno, la valencia ecológica se refiere a la tolerancia que tenga una determinada especie con respecto a cualquier factor del medio ambiente, tal y como puede ser la temperatura, la luz solar, hasta la salinidad del agua, el pH, la humedad, entre otros factores. Según la valencia ecológica que se pueda presentar, pueden existir dos especies, las especies eurioicas y las especies estenoicas. Bueno, las especies eurioicas son aquellas que presentan un amplio rango de valores para los factores ambientales. Estas ocupan mayor superficie y territorios diversos. Mientras que por otro lado, las especies estenoicas poseen un estrecho rango. Estas ocupan mucha menos superficie y territorios específicos. Bien, profundizando un poquito más, las especies estenoicas son aquellas especies, valga la redundancia, que tienen un límite de tolerancia estrecho o que tienen muy poco límite, un límite de tolerancia muy bajo frente a un factor ambiental, tal como la temperatura, la humedad o la luz, como ya había mencionado antes, que son los factores del medio ambiente. Esto significa que las especies estenoicas necesitan condiciones extremadamente específicas para poder sobrevivir y reproducirse. Cuando estas condiciones ambientales óptimas están presentes, el número de individuos que se pueden producir de especies estenoicas suele elevarse. Las especies estenoicas suelen ser K-estrategas. Por otro lado, tenemos a las especies eurioicas. Estas especies son aquellas que poseen una gran amplitud en su valencia ecológica y son poco exigentes frente a valores alcanzados por un determinado factor. Pese a esto, el número máximo de individuos de las especies eurioicas no suele ser muy alto, muy elevado. Las especies eurioicas, suelen ser R-estrategas, a diferencia de las especies estenoicas, que son R-estrategas, y estas especies eurioicas suelen ser generalistas también. En estas especies, suelen ser capaces de soportar cambios relativamente grandes grandes del medio ambiente donde viven. Se podría decir que dentro de las especies eurioicas existen las euritermas o las euritermas que tienen una pequeña similitud con respecto a las especies eurioicas, puesto que las especies euritermas también poseen una gran resistencia, por así decirlo, frente a un factor ecológico en específico, que es la temperatura. Estas especies euritermas pueden funcionar en una amplia gama de temperaturas ambientales.
puesto que un requisito para que una especie sea euriterma es que pueda soportar grandes cambios de temperatura, tanto en su fase adulta como en su etapa juvenil y durante su etapa larvaria. Algunos ejemplos de especies euritermas tenemos a los tardígrados, conocidos también por su capacidad para poder sobrevivir en casi cualquier entorno. Esta especie es un ejemplo extremo de euritermo, puesto que ciertas especies de tardígrados, incluida la Milnesium tardigradum, es capaz de soportar y poder sobrevivir a temperaturas que oscilan entre los menos 273 grados Celsius, es decir, prácticamente el cero absoluto, y los 150 grados Celsius en su estado anhidrobiótico. Por otro lado, tenemos al pez cachorrito del desierto. Este es un pez óseo raro que ocupan lugares como el delta del río Colorado en Baja California. También se encuentra en pequeños estanques en Sonora, México, e incluso en sitios de drenaje cerca del mar Saltón en California. Este puede funcionar en aguas que oscilan entre los 8 grados Celsius y los 42 grados Celsius. Tenemos también al cangrejo verde, el cual es una especie común de cangrejo litoral. Perdón. Con un rango que se extiende desde Islandia y el centro de Noruega en el norte hasta Sudáfrica y Victoria, Australia en el sur, incluidas regiones más templadas como el noroeste de África en el medio. Se ha demostrado que este cangrejo verde puede sobrevivir en aguas al menos tan frías como los 8 grados Celsius, igual que el pez cachorrito del desierto, y al menos tan cálidas como los 35 grados Celsius. Otro ejemplo de especies euritermas son las coníferas caducifolias boreales. Son plantas primarias que ocupan los bosques boreales de Siberia y América del Norte. Aunque son coníferas, son de hoja caduca y, por lo tanto, suelen perder sus agujas en otoño. Especies también como el abeto negro o el tamarack ocupan amplias franjas de tierra que van desde Indiana en el sur hasta el Círculo Polar Ártico en el norte de Alaska, Canadá y Siberia en el norte. Se ha demostrado también que la picea negra suele soportar temperaturas tan frías como los menos 85 grados Celsius y al menos tan cálidas como los 20 grados Celsius. Por último, el último ejemplo de las especies euritermas son las orcas, las cuales se encuentran en casi todas las latitudes de la Tierra. Ellas son capaces de soportar temperaturas del agua que oscilan entre los 0 grados Celsius y los 35 grados Celsius. Las orcas son consideradas una especie cosmopolita, junto con el águila pescadora y el gorrión común. Bueno, a continuación algunos ejemplos de especies eurioicas. Entre ellas tenemos a la nutria gigante, la cual su hábitat principal son los bosques húmedos tropicales y se ubica principalmente en el Amazonia. Otro ejemplo de especie eurioica
son los cuervos, el cual su nombre científico es Corvus corax, y habita en casi todas las regiones y climas del Ecuador. Otros ejemplos de especies euroicas son la rana toro americana, el gorrión, la paloma, las libélulas, las cucarachas comunes, el ratón andino de Salazar, los osos de agua, los humanos, claro están, las hormigas, el marrubio, la mostaza negra, la ontina y la Artemisia herba alba. Por otro lado, tenemos ejemplos de especies estenoicas, tales como el manatí amazónico, el cual su hábitat son los ríos y lagunas de aguas blancas y aguas negras. Se ubica principalmente en el Amazonia, de ahí su nombre, manatí amazónico, y está por debajo de los 300 metros. Otro ejemplo de especie estenoica son los osos de anteojos, el oso de anteojos andino, el cual su nombre científico es Tremarctos ornatus, y suele habitar solamente en regiones andinas del Ecuador a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Algunos otros ejemplos de especies estenoicas son el pingüino emperador, los caballitos de mar, los corales, los peces linterna, los musgos, la flor de mayo, el cactus y el pingüino de Galápagos. Pues bien, anteriormente mencioné los términos K estratega y R estratega para las especies eurioicas y estenoicas respectivamente. Pero, ¿qué son realmente, o sea, qué quiere decir realmente que una especie sea K estratega y sea R estratega? ¿Qué quiere decir esta forma de clasificar las especies? Pues bueno, las especies R estratega son principalmente especies, valga la redundancia, en la que domina su velocidad de reproducción, por lo cual tienen una capacidad de acarreo menor. Suelen ser organismos pequeños que alcanzan la madurez rápidamente y poseen grandes cantidades de crías. Por el contrario, las especies que utilizan una estrategia del tipo K, es decir, que son especies K estrategas, tienen una gran capacidad de acarreo, suelen ser organismos más grandes en cuanto a tamaño se refiere, maduran más lentamente y poseen menos crías. Pero, y aunque poseen menos crías, estas son más resistentes a enfermedades. Por eso la principal diferencia entre ambos grupos es la velocidad de reproducción en las especies R estratega y la capacidad de acarreo en las especies K estratega. Ahora, voy a mencionar algunas otras diferencias entre las especies R estratega y las K estratega. Pues bueno, las especies R estrategas tienen una velocidad de reproducción más rápida, tienen poca capacidad de acarreo, sus organismos son más pequeños, alcanzan la madurez en poco tiempo, poseen muchas crías, tienen un lapso de vida corto, no emplean mucha energía a la hora de cuidar a sus crías. Muchas crías, la mayoría mueren. Estas especies son oportunistas, no limitan su reproducción de acuerdo
con la capacidad de acarreo del hábitat. Su población depende también de la velocidad de la reproducción y no de la capacidad del acarreo. Por último, algunos ejemplos de especies R estrategas son insectos, tortugas, plantas por esporas, sapos y conejos. Ahora, las K estrategas poseen un crecimiento de población más lento, tienen una mayor capacidad de acarreo, sus organismos son más grandes en cuanto a tamaño se refiere, su maduración es más lenta, sus crías son más resistentes a enfermedades, tienen un lapso de vida mucho más largo. Las madres o los padres, por así decirle, emplean mucha energía en cuidar de sus crías. Por eso poseen pocas crías. Limitan su reproducción de acuerdo con la capacidad de acarreo del hábitat. Suelen vivir siempre en el mismo hábitat. Y algunos ejemplos de estos son los mamíferos, tales como elefantes, ganado y, como ya había mencionado, si mal no recuerdo, los seres humanos. Para finalizar, me gustaría añadir algunos datos, tales como que la mayoría de especies en peligro de extinción son K estrategas, debido a que sus crías son menos numerosas. Por otro lado, también tenemos que las especies que están más arriba en la cadena trófica son K estrategas. Y es muy raro que sean alimento para otras especies en condiciones naturales. Y sin más que añadir, los dejo con mi compañera Nairobi Ramírez, la cual les va a hablar sobre los temas de humedad y temperatura. Si se nos dice la palabra temperatura, quizás menos de 2 términos vengan de manera inmediata a nuestra mente, como frío y calor. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, y es medida por un termómetro. ¿Qué es el termómetro? El termómetro es el instrumento que se usa para medir la temperatura del aire. Los termómetros más comunes son tubos de vidrios huecos. En la parte inferior del tubo se encuentra la ampolleta que contiene líquido con alcohol o mercurio. Se puede decir que el calor es la energía total del movimiento de las partículas en un cuerpo, mientras que la temperatura es la magnitud que mide esa energía. El calor depende de la velocidad de las partículas y de su número, y de su tamaño y de su tipo. Y la temperatura no depende de esas variables. Existen distintos tipos de escalas para medir la temperatura. Las más comunes son la escala Celsius, también conocida como la escala centígrada. Es la más utilizada junto a la escala Fahrenheit. Esta escala, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados o centígrados. Y su punto de ebullición es a los 100 grados Celsius o centígrados. Otra de las escalas es la escala Fahrenheit. Es la más utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición es a los 212 grados Fahrenheit. Otra de las escalas más comunes Entre otras de las escalas más comunes está la escala Kelvin. Es la medida que suele utilizarse en la ciencia y establece el cero absoluto como punto cero, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273,15 grados centígrados o Celsius. Y no menos importante está la escala Rankine. Es la medida usada comúnmente en los Estados Unidos para la medición de la temperatura termodinámica y se define al medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos o bajo cero.
A pesar de que el calor y la temperatura son conceptos muy relacionados, no son lo mismo, debido a que cuentan con diversos significados. El calor es la energía térmica que se determina como transferencia del calor que se da cuando dos cuerpos hay una diferencia de temperatura. Esa transferencia siempre tiene una dirección y es del cuerpo con mayor temperatura al menor de temperatura. Y la temperatura es el cambio en una medición de la energía cinética promedio a las moléculas del componente de la materia. Sus símbolos: el calor se representa con la letra Q y la temperatura con la letra T. Un ejemplo que podemos brindar es la temperatura del horno encendido para preparar una pizza es de 180 grados Celsius y la temperatura del agua para hervir es de 100 grados Celsius. Su transmisión: el calor se transmite de una sustancia a otra y puede propagarse por la cocción, convección o radiación. Según el tipo de propagación de calor, será el nivel de la temperatura alcanzada. Los objetos para medir en ambos es muy diferente, ya que en el calor se mide con un calirómetro y en la temperatura se mide con un termómetro. Diferencias entre el calor y la temperatura. Podemos mencionar diferencia entre el calor y la temperatura. Cuando se calienta un objeto, sabemos que aumenta su temperatura y por ello algunas ocasiones tiende a confundirse dichos conceptos. Sin embargo, si bien el calor y la temperatura están relacionados entre sí, pero son dos variables diferentes. Los tipos de temperatura son: la temperatura ambiente es la temperatura que se puede producir o se puede registrar en los espacios en los que se desenvuelve el ser humano, y para su medición se emplea un termómetro ambiental que emplea valores Celsius y Fahrenheit. La temperatura del cuerpo es la temperatura corporal. Se considera de 36 grados Celsius, es un valor normal para el ser humano. Y si la temperatura supera los 37 grados Celsius o 98 grados Fahrenheit, se considera que el individuo padece de fiebre. La temperatura húmeda es la temperatura que se mide en un termómetro ubicado en la sombra, con su bulbo envuelto con algodón húmedo y ubicado bajo corrientes de agua. La temperatura radiante es la temperatura de las superficies y paredes de un entorno cerrado y se mide a través de un termómetro de bulbo. No por último, la temperatura seca es la temperatura ambiente sin tener en cuenta la radiación calorífica del ambiente y la humedad. ¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide mediante magnitudes ¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide mediante magnitudes termétricas. ¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades que representan la temperatura a distintas escalas, como ya conocemos las escalas Fahrenheit, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Para eso se emplea un dispositivo llamado termómetro, del que existen varios tipos, dependiendo del fenómeno que necesites medir. Por ejemplo, el potencial termoeléctrico, el termómetro de radiación térmica, variación de resistencia eléctrica, dilatación y contracción. Podemos poner un ejemplo como poner a hervir 2 huevos en un recipiente con agua, uno grande y uno pequeño. El punto de ebullición son 100 grados, por lo tanto, ambos recipientes tendrán la misma temperatura, pero el recipiente más grande
hay una mayor cantidad de agua y por ende hay más movimiento de partículas y más calor en el recipiente más pequeño. La temperatura es una variante que afecta de manera directa o sin fin de elementos como la bebida, los alimentos que ingerimos o hasta nuestra propia salud. Por lo tanto, una determinación precisa es un factor importante en muchas industrias o en algunas ramas de la ciencia, pero también en el día a día de cualquiera de nosotros. La temperatura influye en la cantidad de oxígeno que se puede disolver en el agua, la velocidad de la fotosíntesis de las algas y otras plantas acuáticas, la velocidad de metabolismo de los organismos, la sensibilidad de organismos a desechos tóxicos, parásitos y enfermedades, y también en las épocas de reproducción o migración. ¿Qué beneficio tiene la temperatura? El calor permite relajar los músculos y dilatar los vasos sanguíneos. Es un dato muy importante. ¿Qué es la humedad? La humedad es una medida que indica la cantidad de vapor de agua en el aire. La humedad relativa, por su parte, mide la cantidad de agua existente en el agua en relación con la cantidad máxima del vapor del agua, o sea, la humedad. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire que puede contener. De manera más práctica, la humedad relativa del aire se mide con un higrómetro. Esta herramienta tiene en una pantalla donde indica el porcentaje de vapor de agua presente en el aire. Si el higrómetro marca 100%, el aire está saturado. ¿Qué es la humedad en el clima? La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire en estado gaseoso. Considerando que la humedad es el contenido de agua en su estado líquido, cuando el aire alcanza su límite para observar agua en forma de vapor de agua, el agua comenzará a condensarse en forma de gotas en el aire, por lo que se forman las nubes. ¿Qué causa una humedad? La presencia de humedades propicia la aparición de microorganismos y bacterias que pueden afectar la salud de un individuo. Asimismo, un alto porcentaje de humedad propicia la aparición de moho o un organismo microscópico cuya espora puede ocasionar afecciones respiratorias. ¿Qué significa el 100% de humedad relativa? Significa que esta está a punto de formar niebla o rocío a medida que el vapor se condense. Cuando la temperatura desciende por debajo del punto de rocío, el vapor del agua se convierte en precipitación, como la lluvia, la nieve o el rocío. Como podemos observar, la temperatura y la humedad van casi de la mano, muy relacionadas. ¿Qué pasa cuando la humedad es muy alta? Mayor es la sensación del calor en el verano, la dificultad de resfriarse, naturalmente una estancia. El sudor es muy habitual ya que el vapor del agua en el ambiente no permite la sudoración de manera eficiente. Un frío más intenso en invierno y en interiores. ¿Qué pasa si la humedad es muy baja? La baja humedad provoca la evaporación de los fluidos naturales de nuestros ojos, incluyendo las lágrimas. Este efecto puede cambiar el balance de la humedad que mantienen a tus ojos en un estado de confort óptimo. La baja humedad combinada con las bajas temperaturas pueden afectar también a nuestra piel. Un dato muy curioso. ¿Sabías cuál es el nivel de humedad peligroso? Según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud,
El nivel ideal de humedad del aire para el cuerpo humano está entre el 40% y el 70%. Por lo tanto, cuando la tasa desciende al 30%, es un peligro para la salud del individuo. Sensor de humedad. La humedad hipómetro. El hipómetro se mide la humedad presente en el aire en otros gases. La humedad puede medirse con sensores, entre ellos se destacan el hipómetro, como había dicho ya, permite determinar el grado de humedad del aire o de otros gases. En meteorología, mide el contenido de la humedad en la atmósfera. El piscómetro permite determinar la cantidad de vapor que se debe agregar al aire húmedo para hacerlo saturado, es decir, que mide directamente a la humedad. Las nubes se forman por gotas de agua y otras partículas que se encuentran suspendidas en el aire. Estas gotas provienen de la condensación del vapor del agua. Si hay nubes en el cielo, una masa de aire húmeda se enfrió lo suficiente para saturarse y comenzar la condensación. Si no hay presencia de nubes, no significa que no haya humedad. El aire siempre contiene algo de vapor de agua, pero en ocasiones no contiene la suficiente cantidad como para condensarse. ¿Cuál es el nivel de humedad normal? El nivel de humedad normal es de 60%. El nivel de humedad normal en casa está entre los 40 y 60 del valor de la humedad relativa. Por debajo de estos valores empieza a aparecer las bacterias, virus o afecciones respiratorias, mientras que por encima son frecuentes la aparición de hongos, moho y trastornos alérgicos. Es muy importante la humedad para todos los seres vivos que habitan en el planeta. Por un lado permite su supervivencia y por otro lado es responsable de los procesos tan importantes como la formación de precipitaciones y por tanto los beneficios de las lluvias para nuestro planeta. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Hoy seguimos con el tema de ecología y vamos a comprender lo que son los rangos de tolerancia en el medio ambiente. Cada especie tiene unos rangos de tolerancia para cada factor abiótico que influye en su supervivencia y en su crecimiento. Es decir, una especie de plantas, por ejemplo, como puede ser la margarita, tiene un rango de tolerancia de temperatura. No la voy a encontrar en el polo norte o en el polo sur, y tampoco la voy a encontrar en la selva amazónica, ya que en el término de temperatura no aguantaría ni temperaturas extremadamente bajas ni temperaturas extremadamente altas. Con lo cual su rango de tolerancia empieza en el valor mínimo que es capaz de soportar y acaba en el valor máximo que es capaz de soportar. Entre medio tenemos el rango de tolerancia de esa especie para ese factor abiótico. Las especies se dividen entre eurioicas o estenoicas. Eurioicas significa que para un determinado factor abiótico, como puede ser la temperatura, la humedad, el pH, la concentración de oxígeno, cuánta luz necesitan, para cualquiera de estos, si se dice que es termo, hídrico, cualquier prefijo euri implica que el rango es amplio, ¿vale? O sea, aguanta diferentes temperaturas, diferentes grados de humedad. Es lo contrario de un estenoico. El estenoico, el rango lo tiene más chiquitín. Quiere decir que es bastante especialista para ese tipo de factor abiótico. Por ejemplo, es muy especialista para un tipo de temperatura, que puede ir, una planta vamos a poner que pueda sobrevivir solo de los 10 a los 15 grados. Eso sería una estenoica, estenotermo.
Es lo contrario de una planta que pueda vivir de los 10 a los 40 grados, que sería eurioica, euriterma. ¿Qué pasa? Cada especie tiene rangos diferentes para cada factor. Que una especie sea estenoterma no la obliga a que sea esteno para todos los factores abióticos que la determinan. Puede ser que sea una bestia parda y que pueda vivir en ambientes con humedades muy distintas, aunque luego a nivel de temperatura sea muy restrictiva. Y es importante entender esto porque a la medida en que en una misma especie hay más tolerancia para todos los factores, no solo para uno, sino para todos, más distribuida en el planeta la vamos a encontrar. Esto es algo bastante obvio. Quiere decir que cuanto más flexible es capaz esa especie de ser, porque es capaz de afrontar medios diferentes con condiciones diferentes, es más probable que se pueda distribuir por toda esta diversidad. Más cosas a tener en cuenta de los rangos de tolerancia es que cuando las condiciones no son óptimas para un factor, suele afectar reduciendo los límites de tolerancia para otros. Esto, por ejemplo, sucede en el caso de los pastos, en los cuales cuando la hierba tiene menos nitrógeno, encima se vuelve menos resistente a la sequía. Otra cosa importante es que frecuentemente los organismos no viven en condiciones óptimas. Pensemos en una planta que en condiciones óptimas viviría con muy poca insolación, le gusta la sombra, pero debido a las interacciones de otras plantas que compiten con ella por este recurso, que es la iluminación, la dejan con más sombra aún de la que necesita, o que por el contrario, ella está en el lugar adecuado para recibir poquito sol, pero imaginemos que unos depredadores de esa planta con la que compite por el sol se come a la otra planta, de manera que deja un hueco a través del cual el sol incide directamente sobre esta planta que gusta más de sombra. Entonces esa planta no puede elegir, se va a insolar. Y por último, para acabar este vídeo, vamos a hacer un último comentario acerca de la reproducción. Cuando los organismos se reproducen, su rango de tolerancia generalmente disminuye. Y es muy importante tener esto en cuenta porque lo que nos está diciendo es que las semillas, las plántulas, los embriones, las formas previas a la forma adulta normalmente tienen un rango de tolerancia más pequeño, es decir, que son más exigentes. Las formas infantiles o juveniles son más exigentes a la hora de desarrollarse que las formas adultas. Y esto es importante, ya que para cualquier organismo, para cualquier especie, necesitan asegurarse de que están en unas buenas condiciones para invertir en su vida. Si no, directamente no florecen, no nacen. Por ejemplo, pensemos en unos cangrejos, ¿no? Imaginemos un cangrejo que tiene un rango de tolerancia relativamente amplio respecto a vivir en agua con mucha sal o agua más bien dulce. En las formas adultas el cangrejo es así, puede subir incluso río arriba, aunque prefiere estar en el mar. Ahora bien, si hablamos de la larva del cangrejo, ¿vale?, el cangrejo baby, ese cangrejo, esa larva solo se desarrolla en agua salada. Si no está en agua salada no se desarrolla. O sea, tiene un rango de tolerancia distinta esa forma juvenil que la forma adulta del cangrejo. Esto es todo lo que vamos a comentar de rangos de tolerancia. Si tienes dudas siempre puedes dejar tus comentarios y seguimos el próximo día. ¡Feliz estudio! Muchas gracias por su tiempo.